Hola, buenas tardes otra vez. Qué lástima que no haya muchos. Me gustaría hacer esta reflexión con más personas. Soy parte también de este programa institucional de estudios de género. Este tema que voy a dar, bueno, este marcado en ese curso que ustedes están tomando, según escucho, ya 15 sesiones, que es sexualidad y educación, un acercamiento desde el enfoque de género. Y de manera particular vamos a tratar de aterrizar este tema en lo que corresponde a género y sexualidad. Yo puse en adolescentes, aunque en realidad es adolescentes y jóvenes. Puse en adolescentes porque eso espero abordar esta sesión. La próxima sesión que nos toca, lo abordaremos de manera particular los jóvenes. Bueno, sabemos aquí, desde la antropología y la sociología, aquí nos empezamos a cuestionar, como se los indico aquí, si la conducta humana se aprende por la sociedad y la cultura o si es innata, si es genéticamente heredada. Entonces, esta polémica que viene desde otras disciplinas distintas a lo psicológico, se empezaban a cuestionar, bueno, ¿qué es adquirido o es aprendido? Y ha sido la polémica de toda la vida. Ajá. Para referirse a esta categoría de género, entonces, es necesario remontarse hasta acá para poderlo entender. A esto le llamamos también interdisciplinariedad. Ajá. Entonces, algunos investigadores, antropólogos, por ejemplo, Margaret Mead es una de las representantes de la antropología que ha estudiado mucho adolescencia, tiene libros como Adolescencia y Cultura en Samoa. Ella ya se planteaba el efecto de la cultura. Entonces, ella ya vio que las diferencias, como dice aquí, las explicaciones culturales y diferencias significativas entre hombres y mujeres, entre los sexos, entre lo que conocemos, tienen un constructo cultural. No nace uno concibiéndose mujer o concibiéndose hombre, sino que en la cultura se nos va diciendo, si tienes determinadas características físicas, te voy a llamar mujer y ya voy preparando el terreno. Te voy a comprar zapatitos rosas, te voy a vestir de rosa, etc. Eso ya lo sabemos que es cultural. Y se responden pues a ciertas asignaciones diferenciales desde que somos niños. Y esto va moldeando nuestra forma de comportarnos, ya sea como hombres o como mujeres. Pero ha sido desde la antropología y la sociología que empezaron a vislumbrar esto. Entonces, estas diferencias aquí, consideradas en términos de nuestro estatus social de hombres o de mujeres, pues definen lo que se considera como masculino y como femenino y se van convirtiendo en una identidad psicológica. O sea, nos asumimos y nos comportamos como hombres o como mujeres porque fuimos construidos, nacemos en un seno familiar, en un seno social, donde todo lo que nos rodea nos va conformando de una manera de sentir, de pensar como mujer o como varón. ¿Voy siendo clara? Sí. Okay. Pero la disciplina que contribuyó más a estos estudios fue la psicología, en un aspecto particular. Por aquí les menciono, en la construcción de lo masculino y lo femenino, cuando empezó a estudiar las patologías y los trastornos que tienen que ver con la identidad sexual. Cuando llegan a consultorio, en donde generalmente adolescentes o jóvenes, en donde por experiencias tempranas que han tenido, entran a una crisis de indefinición de la identidad sexual. Entonces, con estos hallazgos de la psicología, pues fue que se fue conformando aquí en lo genérico, que lo genérico no radica en el sexo biológico, sino que esta concepción de ser masculino, ser femenino, pues es conformado por todas las historias vividas del ser humano desde su niñez. Es lo que le va dando la pauta y lo que le va a dar la asignación y los roles de género. Aquí el concepto de género, entonces, como lo decimos aquí, es un concepto socialmente construido, como la adolescencia también es un concepto socialmente construido, la vamos a ver más adelante. O sea, no existe adolescencia propiamente dicha, sino que es un constructo con el cual se designa una etapa de la vida y que varía de una cultura a otra, de una sociedad a otra. Algunos la definen en términos cronológicos
incluso la edad de adolescente es diferente la de México que la de Estados Unidos, ¿no? O se define en términos sociológicos, o se define en términos psicológicos, o se define en términos médicos, o se define en términos legales. Entonces hay muchos tipos y muchos conceptos sobre lo que es adolescencia, dependiendo desde el marco en el cual lo estemos mirando. Entonces aquí se entiende como sexo socialmente construido y es una categoría que le da sentido entonces a cómo nos comportamos como mujeres o como hombres, como seres socialmente sexuados, es decir, en función del sexo de cada persona con el cual nace. De hecho, hay estudios, la doctora Oliva no dio clases en esto, o la doctora Oliva López Sánchez, que tiene varios libros, ella se ha dedicado mucho a investigar en el ámbito de la medicina, y hay estudios de investigaciones, de las investigaciones médicas que están en los archivos a los que ella ha tenido acceso o se ha metido para documentar sus libros, en donde en esta idea social de manejo de la sexualidad humana se transforman los individuos que nacen con dos sexos. Por ejemplo, hay personas que nacen con sexo masculino y femenino que les llaman hermafroditas, por ejemplo, pues tratan de, o trataban, porque ahora merman los derechos humanos ahí, de definir qué sexo le ponemos, o hombre o mujer. Esta forma de ver de forma dicotómica la realidad hace que no se acepten las diferencias. O es blanco o es negro, no se ven todas las tonalidades. O es hombre o es mujer, o es casado o es soltero. Ahora ya se estila como opción el estar soltero aunque tengas 50 años, pero hay gente que todavía, ¿y no te has casado? O sea, esta construcción de ver la realidad de forma de dos solamente, o bueno o malo. Ahora hasta en las novelas pasan toda la variedad de personalidades que puede tener una persona. Una persona ni es totalmente mala ni es totalmente buena. O sea, a ver la realidad con otros lentes, con lentes de otras posibilidades. Eso es lo que voy a tratar de explicar con este material, ¿sí? Y de dónde surge, de hecho, esta idea de que no somos ni masculino ni femenino, ni somos buenos ni somos malos, sino que hay una serie de posibilidades que nos permiten interactuar en diferentes ámbitos, y que quien nos clasifique en una u otra de forma dicotómica es la construcción social del entorno donde nos desarrollamos. Entonces aquí se enriqueció pues este concepto de género con los aportes de la sociología y de la etnografía que permitieron dilucidar cómo a partir de estas diferencias sexuales se construye una desigualdad social entre los miembros de cada sexo y cómo ésta coloca a las mujeres en una situación de desventaja en casi cualquier contexto social y cultural. Este descubrimiento a partir de las feministas que vislumbraron, que pusieron en la tela de discusión, en el fondo de discusión, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, es lo que hace que se piense que el género es cosa de mujeres. Porque cuando se investigan las desigualdades sociales en cualquier ámbito, ya sea en lo doméstico, ya sea en lo laboral, vemos que hay desigualdad social, ¿sí? Si nos vamos a lo más cotidiano de todos nosotros, ya sea como hijos, como esposos, como compañeros, como sea, como hijos de familia, podemos vislumbrar, si observando la realidad de nuestra familia, esta desigualdad de género todavía más acentuada hacia la mujer. No significa que el género trabaje o estudie a la mujer, significa que busca la equidad y que hoy por hoy hay desigualdad en contra de lo femenino todavía. Pero vamos a ver de dónde nace esto. ¿Voy siendo clara hasta aquí? Sí. Entonces, aquí el concepto de género va a comprender las demandas del movimiento feminista y del rescate de las historias de vida de las mujeres. Estas disciplinas consiguieron ubicar el sistema sexo-género con un sistema de poder resultante del conflicto social. Es decir, con todos los estudios de casos que hicieron las feministas y de sus propias vidas que hicieron las feministas, han permitido dar cuenta de lo que hoy se entiende pues como ejercicio del poder desigual.
que convenientemente la estructura social de cada, valga la redundancia, de cada sociedad, según cómo está organizada, es conveniente para el estatus y orden social establecido. O sea, es conveniente que esto sea así. No estoy planteando esto con la idea de revelarnos, sino con fines de explicación y con fines de comprensión del fenómeno, para que futuras intervenciones, futuras investigaciones se vean con este lente y se puedan dar cuenta o testimoniar estas desigualdades de género, que aún persisten en diferentes niveles y que son atravesadas por el género y que llegan a las poblaciones, nuevas generaciones que ignoran todo el historial que hay detrás y que da cuenta de por qué las mujeres ahora tienen la oportunidad de estudiar, ahora tienen la oportunidad de estar en una universidad, ahora tienen la oportunidad de trabajar, pero a la vez el costo que esto representa aún hoy en día para las mujeres. Si te vas fuera de las universidades a lo cotidiano, puedes encontrar comentarios que dicen: querías liberarte, ¿no? Pues te friegas. Ya somos iguales, cárgate eso. Somos iguales, pues ya mantente. Pero la parte de asunción del rol para ser autosuficiente en todos los espacios del varón no se asume por igual. ¿Sí? No soy feminista, ¿no? Simplemente describo lo que veo, ¿no? Todo esto está documentado. Entonces, documentado me refiero con investigaciones y con aportes ya de diferentes escritores. La incorporación, pues, de la cuestión del poder. Es que cuando muevo aquí, se me mueve, aquí, del poder en el análisis de esta situación de la mujer y de las relaciones entre los géneros, permitió reconocer el poder existente en sí mismo. O sea, el poder no existe por sí mismo, el poder también fue creado. ¿Sí? El poder en las diferentes jerarquías sociales no fue natural, fue creado socialmente, también fue construido. Y obviamente el poder entre hombres y mujeres o entre los géneros también fue construido. Y puede haber poder de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, en diferentes espacios y en diferentes ámbitos. Estas relaciones de poder subordinan al otro y esto genera desigualdad social. Entonces aquí dice: permitió reconocer que el poder no existe en sí mismo, sino que es otorgado por la sociedad, así como existe cierta lógica particular, por lo que el sistema social necesita que ese poder se trastoque en subordinación. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? ¿Se ve la parte azul? ¿Alcanzan a leerlo? Sí. A ver, ¿sí? De ahí que entre los principales problemas teóricos y de la investigación propuestos a partir de este punto de vista, sea necesario comprender los procesos y mecanismos mediante los cuales el trabajo de las mujeres se desvaloriza, el pene, el falo, se transforman en símbolo de poder. La mujer se convierte en objeto erótico, su opinión se desautoriza en distintas formas de decisión, aún en las que competen directamente. Se reglamenta el acceso al cuerpo femenino y a su sexualidad para lograr el control de la reproducción social. Esto está dicho en la academia, acá en lo teórico. Sin embargo, cuando lo aterrizamos en la realidad, vemos prácticas cotidianas donde esto se puede ver, palpar, observar. Cuando hay una nueva pareja, por ejemplo, de novios que están recién casados, los coetáneos, los compañeros dicen: ahora sí, mete la mano y ahí está. O sea, ¿qué significa esto? Ahora sí, cuando tienes una mujer que metes la mano y está a tu disposición, o sea, ya tienen un objeto para su uso personal. Entonces hay muchos, como muchos comentarios que ejemplifican este rumbo que estamos manejando, ¿no? A ver, ahora el verde, ¿lo alcanzan a ver? Sí, dice: la normatividad se establece a pesar de que tanto las mujeres como los varones son seres sexuados, capaces de producir placer en el otro, y pese a que la sexualidad es relación con carga de sentido para ambos. Así es. Como hombre
hombres o como mujeres, si nos ponemos a reflexionar en lo particular, podemos darnos cuenta que tanto somos capaces, ya sea mujer o hombre, de proporcionar amor, placer, ternura, agresión, de todo. O sea, no hay distinción en ese sentido. Ambos somos capaces de sentir y de pensar. Sin embargo, estas posturas de pronto nos clasifican como diferentes. Nos clasifican no solo diferentes, sino con menos posibilidades. Si vamos conduciendo como mujeres y cometemos un error, ¡ay, tenía que ser vieja!, por ejemplo, ¿no? Se desconfirma. E igual las mujeres llegan a desconfirmar cuando la pareja o cuando los varones quieren participar en las funciones del hogar. ¡Ay, no sabes! Quítate porque no sabes. Nos hemos construido en espacios tan distintos que cuando queremos incidir en esos espacios distintos, el que ya tiene experiencia y antigüedad desconfirma el actuar del otro. Tanto el hombre desconfirma la capacidad de la mujer para incidir en los trabajos masculinos como las mujeres desconfirman al hombre en los trabajos femeninos. Y a lo que quiero llegar es que esta construcción nos ha limitado en nuestro potencial como seres humanos. Nos limita porque nos sentimos como varones a veces incapaces de ser autosuficientes para lavar nuestra ropa, para servir nuestra comida o prepararla o para organizarnos, o las mujeres nos sentimos capaces para trabajar y ser autosuficientes económicamente y en muchos espacios más, ¿no? Esto, si crecemos en esta realidad, pues no entendemos de dónde viene esta desigualdad. A veces la asumimos. Yo he encontrado a muchas mujeres que en estos espacios dicen, ay, finalmente le puedo poner nombre a lo que a mí me pasa. O sea, vivimos en una conformidad inconforme o en inconformidad resignada. No nos gusta lo que vivimos como mujeres, pero pues así es y lo asumimos, ¿ok? ¿Cómo se da este proceso de construcción de la identidad sexual? Bueno, hay muchas pensadoras, aquí les pongo 3, está Marta Lamas como las más importantes o las más destacadas, Joan Scott y Charlie Murphy. Aquí tenemos distintas disciplinas, entonces comparten estas preocupaciones y las abordan desde sus ámbitos particulares de competencia. Así, la psicología, nada más pongo la psicología porque bueno, esa es mi disciplina, investiga acerca de estos procesos de construcción de esta primaria de cómo soy como sujeto. Y en torno a esta constitución de las identidades de género, que es el tema clave pues de la sexualidad, en la actualidad las posturas más relevantes pues son estas 3 autoras que les estoy mencionando. Joan Scott, por ejemplo, explica que el género puede comprenderse a partir de 2 ámbitos básicos de definición. Concebirlo, la número 1, como el elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en división sexual, o considerarlo como una forma primaria de relaciones significativas de poder entre los sexos. ¿Sí? Plantea la necesidad de emprender una deconstrucción, o sea, de construir lo construido, genuina de los términos de diferencia sexual y entender que el género no es sinónimo de mujeres, sino como la construcción social de esta diferencia sexual y de las relaciones sociales entre los sexos. ¿Sí? O sea, sexo no es sinónimo, o sexualidad no es sinónimo de mujeres, sino que es esa construcción que hacen del término, ¿no? Y de esta relación. Por su parte, la autora es Chantal Mouffe, nos habla de que el género como una forma más de desigualdad en la jerarquía social. Ella nos habla desde el punto de vista de que las identidades son diversas, es decir, una persona, sea hombre o mujer, puede tener diferentes identidades. Varía según la cual se está ubicado el sujeto. Dice, dependen de las relaciones sexuales estructuradas en las que el sujeto está inmerso o de las posiciones del sujeto, ¿sí?
que se comparten aquí. Además de que los individuos se encuentran inmersos en múltiples relaciones sociales estructuradas y por lo tanto, dice, son portadoras de diversas identidades que los remiten tanto a la multidimensión de opresiones como a una extensa gama de oportunidades y de limitantes para su acción colectiva. Esta conceptualización de Buffet hace difícil ver como un constructo único de lo que sería hombre o mujer o de lo que sería sexualidad. Tendría que hablarse de diferentes tipos de varones o de masculinidades y de diferentes tipos de mujeres o de feminidades, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos a la mujer sumisa, pero también acá la mujer golpeada. No, golpeadora. Yo le veo el ojo morado ahí. Golpeada. ¿Sí? Ajá, la mujer golpeada, pero también la mujer golpeadora, la reproducción de la violencia. Ajá. Según Buffet. Con esta noción, dice, de varias identidades, Buffet alerta acerca de la imposibilidad de concebir a los sujetos como identidades homogéneas, pautadas por una sola determinación social. Propone pensar en la multiplicidad y complejidad de las relaciones de subordinación existentes, de percibir que un mismo sujeto puede ser dominante en una relación particular y estar subordinado o dominado en otra. Los individuos, según Buffet, de sus múltiples posiciones de sujeto, pueden desplazarse e involucrarse en distintas líneas de acción social y que tanto la ubicación en determinada clase social y ocupación económica como la pertenencia étnica y cultural y el lugar que se ocupa en la jerarquía sexual y generacional, entre otros, constituyen espacios posibles de construcción de identidades. O sea, podemos desarrollar, según Buffet, diferentes identidades. El género, desde esta postura, sería entonces una impronta dada por la elaboración social y cultural de un atributo de carácter corporal. El tener sexo masculino o sexo femenino, dice, que opera en la construcción social, que otorga en las articulaciones de los sujetos en la sociedad, pero que, a decir de Buffet, no constituye su única fuente de identidad. Es decir, algunas piensan que a partir del sexo se genera el género, pero Buffet dice no solamente es el sexo, son otros espacios de interacción del sujeto que le da distintas identidades, no solamente es el sexo. Por su parte, Marta Lamas dice, para ella, dice, si bien el género se construye en el reconocimiento valorativo cultural de la diferencia sexual, esto no va a ser igual a identidad sexual. Dice, y si como el género no es igual a sexo, tampoco el género es igual a diferencia sexual. Y trata de aclarar esta dicotomía. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí están descubriendo el sexo biológico, pero esto es diferente a la sexualidad que se asuma en la construcción individual histórica de los niños o del sujeto o de cada sujeto. Explica que una cosa es el condicionamiento cultural colectivo para referirse a las mujeres y a los varones, y otra la definición hetero-homosexual de los sujetos, que responde a una resolución del carácter individual y es una respuesta del sujeto psíquico ante una determinada situación. O sea, ya en lo particular, cada individuo se construye en esa diversidad. ¿Hasta aquí va bien? Entonces plantea, según Marta Lamas, y yo coincido con ella, me es más complejo entenderlo de otra manera como Buffet, plantea que las diferencias entre masculinidad y feminidad no vienen dadas solo del género, entendido como valoración cultural de la identidad sexual o como sexo socialmente construido, sino que la diferencia sexual surge también del inconsciente en el ámbito de la relación de dos, ¿sí? Esto es con una referencia permanente a la mirada del otro, es decir, nos definimos en el contacto con cada
cada uno de los otros. Ajá. Marta Lamas hace importantes aportaciones al debate en torno entonces al género, toda vez que este no solo es visto como el sexo socialmente construido, ni como un referente cultural, sino también como una posibilidad, como un proyecto y como una posible elección. Yo percibo a Marta Lamas como que vea al sujeto, al individuo, sea hombre o mujer, como un ente activo, capaz de tomar decisiones a partir de su entorno y de sus experiencias, ¿no? Siempre con un proyecto de qué clase de individuo quiero llegar a ser. Al darle esta nueva interpretación a la idea de Simone de Beauvoir, o sea que lo retoma, dice, nacemos con un determinado sexo, pero nos construimos en mujeres y en varones. Queda involucrada en esto el construirnos como toda la posibilidad del deseo, del proyecto de vida y del ser y devenir del sujeto. No sé qué les parezca, o sea, no sé, a partir de estas tres posibilidades, o sea, nos vamos construyendo. Nosotros no somos los mismos que cuando antes de estudiar, no somos los mismos que cuando éramos púberes. Nos hemos construido, quizá no conscientemente de decir quiero ser lo que soy ahora, pero nos vamos construyendo en las diferentes interacciones que tenemos con los diferentes ámbitos de interacción en donde estamos, ¿no? Y tenemos la posibilidad de construirnos en un proyecto y nos vamos definiendo en función de todas las interacciones que tenemos con los demás. ¿Sí? Ella es Marta Lamas. No, Simone. ¿Sí? Sí. Simone. Ay, Simone de Beauvoir, sí. Marta Lamas, ya la pasé. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo a manera de deconstrucción, ¿no? O sea, aquí se dicotomiza, pero hay otras posibilidades. La categoría género contiene una importante densidad teórica, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahí ya no sé si vieron los diferentes feminismos, las diferentes teóricas, pues tiene un aporte teórico importantísimo. Pero estas tres autoras son las que a mí me permiten pues pensar en los adolescentes en particular y en los jóvenes, cómo plantearles estas explicaciones que les permitan entenderse y construirse en esta diversidad social, ¿sí? Con estas posibilidades y no encajonarse o no encerrarse en un malestar psíquico personal por no ser lo que se espera socialmente o lo que se espera familiarmente, ¿no? O por no responder a las expectativas sociales o familiares. Entonces la categoría de género contiene pues importante densidad teórica y las relaciones de género constituyen una notable relación social. La perspectiva de género permite entonces rescatar la presencia comúnmente invisible, pero real y actuante, de las relaciones de género en diversos espacios y campos y ámbitos de lo social y contribuye a lograr la comprensión íntegra y completa de esta realidad. Seguimos reafirmando pues nuestra postura con la perspectiva de género. Con esa lente es con la que queremos revisar lo de los adolescentes y lo de los jóvenes para verlos de una manera distinta a la cotidiana. O sea, decimos, los adolescentes son aborrecentes en primer lugar, insoportables. Los adolescentes, hay quienes dicen, son a que adolecen de muchas cosas. Los adolescentes son, incluso los primeros estudios sobre adolescencia, cuando se habla de Platón y de Aristóteles, dicen que son irascibles, que son incontrolables, como que son de dar miedo de pronto, ¿no? Sin embargo, el pensar a los adolescentes que están en proceso de construirse como individuos, verla desde esta lente del género nos permite entenderlos con mayor claridad y entender sus inquietudes. Entonces aquí les menciono en el primer óvulo, dice, los estudios de la sexualidad inician en México en particular
en fechas relativamente recientes. Y ustedes en lo cotidiano académico, en lo cotidiano familiar o en lo cotidiano de vida, podemos observar o podemos remembrar los estudios que sobre sexualidad fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué se nos decía cuando empezamos a verlos? Unos eran velados, no te toques ahí. Las niñas y los niños se sientan aparte. Todos esos son educación de género. Son educación sexual, pues no de género, de sexual, pero van diferenciando lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces aquí, vean, desde diversas perspectivas de las ciencias sociales, refiere a un fenómeno complejo, histórica y culturalmente dado, y que varía de época, varía según la época, según la religión, según la región, según la cultura, según la clase, según la generación de que se trate, va variando. Ajá. La sexualidad aquí estructura la vida cotidiana, eso nos queda claro, la traemos con nosotros desde siempre, ¿no? Las creencias, los significados y los sentidos de vida de los sujetos individuales y de los actores sociales también van cambiando. Como seres humanos, socialmente se nos ha clasificado en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos, pero recuérdense, son constructos socialmente construidos con una intencionalidad. Ajá. Esto, no nacemos con estas clasificaciones. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Para poder ubicar por qué surgen los conceptos de adolescencia y cuáles son los objetivos que llevan a estas clasificaciones. Aquí, los primeros estudios sobre la sexualidad, dice, partieron de investigación generalmente biomédica, psicológica y sociodemográfica. Si hablamos en la clasificación o en la investigación biomédica de lo sexual, ¿qué se decía? ¿Quién me dice? ¿Qué se decía acerca de lo biomédico cuando se habla de sexualidad? Enfermedades que antes eran enfermedades, ahora son infecciones de transmisión sexual. En algunos consultorios, no sé si aún existen a lo largo de San Juan de Letrán, había médicos de enfermedades venéreas o de enfermedades masculinas o enfermedades de la mujer. Todavía hay como tabuado el hablar de sexo, de sexualidad, y de pronto se vino un boom, una libertad abierta ya de diferentes formas, diferentes preferencias, de diferentes maneras de proporcionarte placer. ¿A qué se debe todo ese boom? Nos queda claro cuando no estamos en la academia cómo llega esa información a la mayoría de las personas que no tienen la oportunidad de estar en una universidad, ¿sí? Cuando se empieza a hablar de estos profesionales y de cómo abordan la sexualidad, de pronto no entendemos lo que está pasando ahora. Entonces, aportar un conocimiento básico útil para este campo de conocimiento, aunque con fuerte tendencia a clasificar a los individuos según criterios normativos y a confundir las prácticas sexuales de población con significados que la sexualidad adquiere para los sujetos. Cuando se habla de sexualidad, generalmente en las escuelas, ¿de qué se habla? De menstruación, de embarazos, y generalmente es metiendo miedo, pero no informando, ¿sí? Aquí, el afán de lograr la comprensión cabal integral de la sexualidad de nuestro contexto explica hoy las distintas líneas de indagación y los nuevos enfoques metodológicos, ¿sí?, que amplían la visión en torno a esta sexualidad, ¿sí? Existen entonces diversas líneas de acción en torno a la sexualidad. Dice, búsqueda histórica de los significados. ¿Qué significa la sexualidad? ¿Y qué significa para las diferentes culturas? ¿Qué significa para los diferentes grupos? ¿Qué significa para las diferentes etnias? ¿Es lo mismo aquí y en Chiapas? ¿Es lo mismo para un adolescente que para un adulto, que para un anciano? ¿Es lo mismo para un niño? No. Entonces, estos significados son los que dan la pauta para seguir haciendo investigación con esta lente del género. Y aquí, otro punto de investigación es la comparación de los comportamientos sexuales de grupos sociales específicos, ¿sí? ¿Cómo se comportan sexualmente los
gays o las lesbianas o los chinos o los norteamericanos o las diferentes tribus o las diferentes clases sociales, etcétera. Es otro rubro de investigación que ahora se ve con esta lente de género. La urgente necesidad de contar con cuerpos teóricos que permitan documentar y explicar esta diversidad. Todo eso se está trabajando ahora, ¿sí? Y las aportaciones, obviamente, de la categoría de género a los estudios en torno a la sexualidad, ¿sí? Vemos ahí diferentes grupos sociales. Aquí, por ejemplo, pues ya se ve como una coparticipación en roles, ¿no? A manera de ejemplo. Aunque acá vean todavía jalando a la mujer, acá también, ¿sí? Entonces, tanto el género como la sexualidad, los dos, que es el tema que nos compete, son, eso es lo que me gustaría que quedara pues bien claro nosotros, son construcciones sociales. No nacimos con un género, con un rol predeterminado, ¿sí? Ni nacimos solamente con una sexualidad. Esa sexualidad que tenemos ha sido moldeada, en algunos o en muchos es reprimida por otras instituciones sociales. Y eso encasilla al individuo, lo limita en su ejercicio y en su libertad. El género surge del sexo biológico, o sea, de ahí surge la categoría de género de las personas, y la sexualidad, la disputa pues entre estos dos conceptos, uno surge del sexo y el otro surge de esta posibilidad de placer que era y sigue siendo en muchos casos controlada por las religiones. No de balde en algunos países se le corta el clítoris a la mujer para que no sienta placer. O ustedes vieron la película esta de Como agua para chocolate. Ajá, sí. ¿Recuerdan cuando van a tener la primera relación sexual después de casarse, la pareja que se casa, la hermana que se casa ahí con el protagónico, pues le ponen una sábana que la cubre y nada más hay un orificio? ¿Por qué? Porque el fin del contacto sexual o del coito era con fines reproductivos, exclusivamente para embarazarla, pero no debían sentir placer. Y si una mujer expresa placer o es puta, ¿no? En algunas sociedades y en algunos varones todavía no puede expresar la mujer. Entonces, quiere una mujer que le dé placer, pero a la vez quiere una mujer virgen en su casa y pura santa y casta, ¿no? Y si tiene alguna iniciativa, pues muchos dicen, ¿dónde la aprendiste? ¿No? Todo esto, bueno, ha sido moldeado por esta cultura. Entonces, la construcción social de la sexualidad, lejos de limitarse a lo natural, se construye culturalmente a través de la historia y personalmente a través de la socialización, y así se adquieren estos significados. De ahí, bueno, este ejemplo viene ahí en Facebook: significados, deseos, actitudes, valores, identidades, prácticas, emociones, etcétera, y los debes, ¿cómo? ¿Con quién debes relacionarte? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo esto es construcción social. El afirmar que son construcciones sociales, entonces, pues ahí lo subrayo, significa que ninguna de las dos, ni la sexualidad ni el género, son naturales, ¿no? Ni la adolescencia es natural, ni la juventud es natural. Es decir, que haya sido dada por la naturaleza. Ahí que hayamos nacido con una etiqueta aquí, que dijera, por ejemplo, si tenemos un lunar, que ese lunar diga hombre, o ese lunar diga joven, o ese lunar diga viejo. No, sino que es construido. Si nosotros, a manera de símil o de analogía, quisiéramos hablar del berrinche, ¿quién me puede decir qué es un berrinche? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Para que te me despiertes. ¿Cómo? Ricardo. Pues cuando se exige una petición. No te escucho bien. Cuando una persona exige que se cumpla una petición, algo así. ¿Cómo se manifiesta? Pues con insistencia. Con insistencia. Si fueras un niño, ¿cómo lo manifestarías? Pues tal vez jalándole la ropa de mi madre. Le jalas la ropa a tu mamá, a lo mejor le gritas, a lo mejor le lloras, etc. Todas estas conductas
en conjunto decimos que son berrinche. Entonces, la palabra berrinche es un constructo, es decir, una construcción social con la cual denominamos un conjunto de conductas. Esa manera de similitud también, entonces, la adolescencia o la juventud o la sexualidad es un constructo con el cual denominamos ciertas prácticas, ¿no?, sociales, o ciertas prácticas personales, ciertas actitudes, ciertos roles. Disculpa, y también se me viene a la mente que además esas actitudes tienen que tener su edad y su tiempo. O sea, si uno, como usted dice, si uno se berrinche ya de grande, nos vemos ridículas. Esos son para niños. También si uno queremos lucirnos, hacer unas alegres, no, oye, después de vejez viruela, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ver más juvenil? No. Yo creo que ahí es a lo que me refiero con que ver de manera dicotómica, pues cualquier realidad nos limita en nuestra capacidad de crecer, de desarrollarnos como individuos plenos, totales y libres. O sea, si yo quiero correr, bueno, ahorita no puedo porque hay una limitante física, pero no hay una limitante social ni psicológica. Pero si ven a una mujer grande, a lo mejor se le da la gana ponerse minifalda, ¡ay, qué ridícula! O le da la gana ponerse a bailar, ¡ay, qué ridícula!, ¿no? Porque estamos acostumbrados o estamos construidos con una manera de pensar que a cierta edad se deben hacer ciertas cosas, ¿no? Así es, esa es la idea. ¿Pero qué creen? Dice, ninguna de las dos es natural, y que es la cultura la que da al género masculino más valor que al femenino, y la que le otorga a la sexualidad heterosexual más valor que a la homosexualidad o a la bisexualidad. Pero muchos años antes que el hombre inventara la rueda, una mujer ya se había inventado el freno de mano. Ese es un chiste. ¿Ya vieron de dónde se agarró? Ese es un chiste para que se rieran un poco. Se agarra de su pene, para que no la arrastre, pues la va jalando de las greñas, ¿no? Bueno, lo anterior explica, pues ayúdenme con esta parte de arriba. Que tanto la denigración general de las mujeres es la social. En la sociedad. En la sociedad, como la satanización de prácticas sexuales que, al no responder a la lógica reproductiva, sino reivindicar el objetivo original del placer, son marginadas y mostradas como conductas desviadas. Es decir, todo esto que estamos viendo puede explicar cómo la religión, cómo diferentes instituciones, pues satanizan diferentes prácticas. A veces se confunde la idea de que estamos promoviendo, y no sé si vieron en el Facebook que se estaba circulando la opinión de un ministro de la Iglesia que dice que le quitan la voz y el voto a las mujeres. Porque últimamente están hablando de más, están tomando libertades que no deben, sí, y están atentando contra el orden social establecido, ¿no? Entonces, bueno, tratan de encasillar, porque bueno, la mujer adquirió voz y voto puede manifestar lo que piensa y cómo vive su realidad, ¿no? Y esto ha permitido llegar a donde estamos. A ver, la siguiente, ¿alguien diferente? ¿Sí? Y hay la importancia de posturas feministas de los 60s y 70s al cuestionar el orden de género prevaleciente y del COR, 1987. De cuya teoría se puede identificar en lugar del poder y de la represión de la creciente naturalización de las relaciones heterosexuales, sino también en las relaciones establecidas entre los géneros. Ya está pues documentado teóricamente y con investigaciones cómo se genera este ejercicio del poder y cómo vemos, por ejemplo, violencia entre las parejas, cómo vemos violaciones tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Cómo vemos violación a los derechos incluso, cómo vemos desigualdades sociales. Yo he observado y he escuchado comentarios, por ejemplo, ahora que la mujer ha tenido ya la oportunidad de incursionar en el ámbito educativo cada vez de más niveles avanzados y en el ámbito laboral,
en donde ahora muchos jóvenes como que se voltean los papeles, en lugar de buscar esa equidad que tanto se pretende, se están volteando de pronto los papeles en algunos casos. Muchos varones jóvenes están buscando mujeres exitosas, mujeres que tengan una carrera o que tengan posgrados, con la idea de que ellos asumen el rol de la casa para ser mantenidos, pero no cumplen con ese rol, sino que simplemente es ser mantenidos, ¿no? Y se ve en las comunidades rurales también como las herencias de las mujeres, o sea, los padres que heredan a sus hijas mujeres, los varones se aprovechan de esto para no trabajar y vivir de ellas, y ellos son los dueños de las propiedades de las mujeres. O cuando el gobierno apoya a las mujeres que por cada hijo que tienen, pues los varones ya no quieren trabajar para que les den, no se dedican a hacerle hijos a su mujer para que les dé el gobierno más presupuesto. Entonces empiezan a generarse prácticas que yo creo que no son claras en cuanto a la conveniencia de que si antes se pensaba que éramos la media naranja de un varón, que se piense que somos, como dicen, naranjas completas y que 2 naranjas hacen más jugo, ¿no? Que media naranja y media naranja. A ver, Mago, la rosita. Bueno, aquí la veo rosita. De ahí la importancia de posturas feministas. Ay, no, Ay, no, perdón. es la- Este poder y esta represión han tenido históricamente un valioso aliado en el discurso científico, que quiere legitimar una sola sexualidad como la válida y un género como dominante por encima del otro. Ajá. Entonces de ahí pues la importancia de mencionar a Foucault, de mencionar a las feministas, porque pues esto es lo que se busca, ¿no? Esta desigualdad en torno al ejercicio del poder de unos sobre otras, ¿no? Y cómo esto llega hasta las nuevas generaciones, que yo insisto en que valdría la pena estar siempre difundiendo los enfoques de género y todo lo que han hecho las que nos precedieron y gracias a las cuales estamos en estos estudios, porque para las nuevas generaciones parece normal, porque ellas viven en esto que ya encuentran, ellas ya saben que pueden ir a la escuela, que pueden estudiar, que pueden trabajar, que pueden elegir, que pueden tener vida sexual y que pueden decidir si se embarazan o no, pero creen que esto es normal y no, ha habido atrás una lucha constante y que si ellas no defienden la permanencia de esta lucha, pues no sé a qué se llega, a qué sociedad se llegue en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, otro paralelismo con esta realidad que les estoy mostrando es lo que se refiere a lo histórico. Dice, lo histórico explica la conformación cultural también de ambos, sexo y de género. En el sentido de que, en el caso del género, por ejemplo, en las sociedades antiguas, la necesidad de asegurar los bienes hacía que se casaran con las mujeres solamente por adquirir propiedades y trataban de controlar la vida reproductiva de las mujeres, porque no de balde los dichos, y ustedes han escuchado ese dicho que dice, hijo de mi hijo, mi nieto será, hijo de mi hija, en duda estará. Al revés, ¿no? ¿A qué? Hijo de mi hijo, hijo de mi hija, sí. Hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, En duda. en duda estará. O sea, la necesidad de controlar la vida reproductiva de las mujeres. Cuando se trataba de la herencia, por ejemplo, bueno, tuviste 10 hijos, pero ¿quién me garantiza que sean míos? Y voy a repartir mi herencia entre todos estos que ni siquiera sé que son míos. Y ahora se pelea la comprobación de la paternidad, ¿no? Eso no había antes. Entonces, bueno, todo esto paralela a la construcción del género y al control, pues, de la vida reproductiva y ejercicio del poder en contra de la mujer. ¿Se alcanza a ver? ¿Quién lee el cómic? Aborto y polémica, dice, ¿no? Dice, eso es pecado mortal. Eso Dice el obispo, ¿no? Ajá. Y dice, eso es delito penal. Dice La chica. no, el representante No, pero del la chica gobierno, que el dice, abogado. y dice, eso es mi decisión. Está bonito, ¿no? Sí, sí. Dice, para el caso de la sexualidad, el hecho de que la mortandad por hambruna durante el siglo 7 y 8 obligara a tratar de repeler la muerte, normando la vida y regulando el sexo como acto que garantizara reproducirla. O sea, la mujer siempre se ha visto como
pues sí, como objeto de reproducción, de mantenimiento de la especie. Se habla incluso de que la vida sexual era más de tipo homosexual por su cultura, estoy hablando de los griegos, en donde se estilaba que la transmisión del conocimiento fuera a través de la penetración anal de los jóvenes, para que a través del semen se transmitiera el conocimiento. Y solamente se casaban con las mujeres cuando éstas tenían propiedades para ampliar sus riquezas o para mantener la especie, como con fines reproductivos. Estos dos hechos históricos obligaron a imponer límites y restricciones y prohibiciones a los distintos tipos posibles de relación corporal afectiva entre los seres humanos, ¿sí? Así como las diversas prácticas que generan placer, los cuales se tradujeron incluso en medidas legales y jurídicas que a su vez consolidaron aún más la idea de naturalidad, ¿sí? Yo publiqué algo en el Facebook, yo publico en el Facebook lo que me llega de pensamientos positivos y cosas saludables, cosas así que me llegan a mí, las publico, me gusta, lo publico. Y ya había una, no sé si les llegó por ahí, en donde se hablaba de que la educación del género empieza en la familia. Era acerca de no sé, unos mensajes en relación a unos niños. Ya ni me acuerdo yo porque a veces ni les pongo atención, pero si me gusta así someramente las publico. E inmediatamente recibí varios mensajes de respuesta de varones, y aquí destaca psicólogos y profesionales, pues, en donde me ponen ejemplos que trataban de evidenciar que esta diferencia y estos roles femeninos y masculinos están dados por la biología, y me ponen una changuita cargando a su changuito, o sea, como revirtiendo todo esto que se dice, pues, que esto era más complejo. Dice, esto es más complejo de lo que tú dices. ¿Por qué? Porque viene por lo biológico. Entonces, bueno, esto hace difícil que se transversalice esta visión de perspectiva de género en las diferentes espacios. Bueno, es que yo quería hacer un comentario ahí, porque incluso dentro de la biología los roles también pueden ser intercambiados. Estamos hablando que, pues, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, es el padre el que cuida a la cría, ¿no? Por ejemplo, los caballos de mar, es el papá, el macho, el que da luz a los caballitos. Entonces, ni siquiera desde el ámbito biológico se puede decir que hay una regla que confirme, pues, lo están planteando, ¿no? De que el hecho biológico es el rol y que se tiene que seguir tal cual porque la biología sí lo marca, cuando vemos que la misma biología está dando también sus diligencias. Sí, ahí están los estudios de Simone de Beauvoir, ¿no? De todo lo que ella era bióloga y todo lo que hizo para dar cuenta de que la diferencia no está en lo biológico, ¿no? Sino en lo social. Pero bueno, yo estos comentarios yo los tomo de que gente que está construida, pues, en esta tradición, en esta forma de ver la realidad, y que no conoce el enfoque de género. Así tan sencillo como eso, no conoce el enfoque, entonces da su opinión desde su construcción social. Así, lo que en un caso aparece como posición binaria entre hombres y mujeres, en el otro adquiere la modalidad del dilema entre el placer y la reducción. Estoy hablando de sexualidad y género. Dice, mientras la cultura marca a los sexos con el género marca la percepción de todo lo demás. O sea, el género marca lo político, lo social, lo económico, o sea, nos atraviesa en todos los niveles. Hay algunas autoras en el diplomado sobre feminismo que tomé hace algunos años, hay algunas autoras que dicen que es como tenerlo tatuado en la piel. O sea, un tatuaje difícilmente te lo quites, ¿no? Entonces, para poder deconstruir, esa palabra de deconstrucción es como quitárnoslo de raíz, esa construcción de lo que debo ser como mujer o de lo que debo ser como hombre, para construirme lo que yo quiero ser socialmente, no biológicamente hablando, sino en la clase de persona que quiero ser con ese sexo que tengo, ¿sí? ¿Cómo quiero desenvolverme de aquí en adelante? Entonces necesitamos quitarnos todas esas culpas. Si yo soy una mujer casada y quiero estudiar, necesito quitarme todo lo que me dice que no lo haga porque tengo un deber con mi familia, con mi marido, con mis hijos, ¿sí? Y no sentirme culpable. El ejemplo más cotidiano que se me ocurre, ¿no? Para poder estar donde yo quiero estar, necesito estar sin culpa.
y ser, como decías, libre, ¿no? Y lo que nos han introyectado mucho es la culpa, el miedo, el temor, ¿no? Te limita. Así es. Entonces la sexualidad también llega a engarzarse con esta noción dominante biologizada del género. Las mujeres son para los hijos y los hombres buscan el placer sexual. O sea, se da el juego del gato y el ratón. Este juego de gato y ratón yo lo percibo mucho en las películas viejitas de antes. No sé, estoy pensando en... Ay, se me olvidó el nombre de los Soler. Don Fernando Soler o Andrés Soler. De los hermanos Una familia Soler. de tantas, ¿no es? Una familia de tantas, o el... No desear a la mujer de tu hijo, a la mujer de tu padre, no sé qué, ajá, en donde está muy ejemplificada estas formas de ver. La mamá sumisa, ay, no trates así a tu papá. Y que él puede tener todas las mujeres que quiera, exacto. Y soy macho, todas las canciones también asociadas a esto, las canciones de que si estás triste tomas y con duro y contra ellas, o sea, todo esto tiene que ver con esta construcción de que los hombres buscan lo sexual. Estoy pensando en una película que Carmen Salinas llevó al teatro muchos años. ¿Cómo se llama? Aventurera. Aventurera. Yo vi la película muy viejita porque pasan en los canales estos de películas mexicanas de cine cable, de cine mexicano, no, cine latino, de cine latino, en donde esta mujer de aventurera pues es el ejemplo de muchas películas que hay en esa época o ubicadas en esa época. Mujer violada por un varón ya no tiene posibilidades, ya no tiene espacio ni en su familia, es despedida, es corrida, ya no vale como mujer, no hay un hombre que la proteja, entonces cualquier hombre se siente con el derecho a seguirla violando, a seguirla violentando, a utilizarla, ya sea de prostituta o ya sea para su servicio sexual, o sea, para explotarla. O sea, ese es el tipo de mujer que genera esta visión, ¿no? Perdón, pero empieza porque ella se enamoró de un hombre. O sea, Así ella es. fue la que se puso con él, porque él Sí, la responsable es la mujer. Y cuando hablo de gato... Así es, así es. Y cuando hablo de gato y ratón, pareciera... Hay unas películas gringas también, ahorita estaban anunciando algunas que ni recuerdo cómo... Creo que son Relaciones Peligrosas. Son películas en donde pareciera que el juego es: yo mujer tengo que cuidar mi castidad, mi honradez, y tú hombre tienes que luchar e insistir hasta lograr seducirla. O sea, como ese es a lo que llamo gato y ratón, de que la mujer está construida para resistir a la seducción del varón y el hombre está construido para lograr seducirla. En esa de Relaciones Peligrosas, no sé cómo se llama la actriz principal, es gringa la película y está anunciando la de nuevo. Creo que sí, es ella. Creo que sí, es ella. Glenn Close. Ajá. Es como la trama de que ella maneja los hilos tiene muchos amantes y maneja los hilos de un varón especial, que no recuerdo cómo se llama, que le pide que seduzca a diferentes mujeres, entre ellas doncellas que están a punto de casarse, o sea, que pruebe su capacidad de seducción y que se las demuestre. Eso le causa placer a ella, por ella es una empoderada social ahí. Entonces lo maneja a su antojo, es su amante, pero lo maneja a su antojo. Entonces dice, bueno, a ver, a que fulanita se va a casar, a que no la seduces para que antes del matrimonio tenga vida sexual contigo, y lo logra, y así. No hay mujer que le pongan enfrente que no vence el reto él para seducirla, hasta que llega con una monja, ¿no? Y la idea es seducir la castidad de la monja para lograr que, ¿no? Entonces es la persecución pues del gato y el ratón. Entonces todos esos ejemplos pues responden. ¿Mande? A mí se la seduce o no, digo, sí la seduce y ella muere de tristeza. Sí, muere de tristeza, porque ella se enamora. Y ese es generalmente el papel de la mujer en esta visión. O sea, la mujer se enamora o se entrega por amor, pero no se permite sentir.
O sea, se entrega por amor, acepta la seducción por amor, o sea, esa construcción social de que la mujer no debe sentir placer. Ajá. Y si siente placer también es mal valorado por el varón, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, yo de pronto veo la realidad así como fuera el pasado, con una gran malla que permite filtrar cosas arcaicas, cosas del pasado y las nuevas construcciones, y que lo que sale está permeado por toda esta multiplicidad de pensamientos, de ideas, de descubrimientos, de saberes. Ajá. Entonces se entremezclan y hay de todo. ¿Sí? Hay quienes que ya tienen esta visión, pero hay quienes pues, todavía no, ¿no? No se les tomaba tan en cuenta, salvo para alimentarlos, pero no eran parte de una vida social, los niños estaban aparte, ¿no? Cuando ya, por eso estos ritos de la fiesta de los 15 años y el Bar Mitzvah de los judíos, es la presentación o el reconocimiento oficial ya como ser humano que interactúa con el resto de la sociedad. Antes no se tomaba en cuenta. Entonces, anteriormente la necesidad de reglamentar el paso del tiempo, de asignar tareas específicas a cada una de sus etapas era inexistente. Incluso se habla de que en las escuelas podían estar los grupos de personas de diferentes edades. Es más, muchas personas ni siquiera sabían cuántos años tenían. Eso sería fabuloso, porque así nos sentiríamos jóvenes todos en la medida en que nos sentamos capaces, ¿no?, de hacer cosas. Dice, de hecho, muchos individuos desconocían su edad y los niños, una vez que adquirían la fuerza, o sea, era cuestión de adquirir la fuerza para hacer ciertas cosas, no era cuestión de edad. Entonces, la adolescencia también es un constructo social. La concepción de estudiante estaba vinculada al rango de edad, que como ahora, que ya no existía entonces, de modo que en las escuelas y en la academia convivían todos los individuos. La noción de juventud ya aparece con el desarrollo de la sociedad industrial. Dice, cuando se establece la prohibición del trabajo infantil y la obligatoriedad de darles educación. Y a partir de aquí el concepto de joven o adolescente, aquí voy a hacer una distinción. Adolescente tiene que ver con, es más, hay muchas clasificaciones, pero hay quienes le llaman como pubescencia, a todo ese proceso de cambios biológicos y fisiológicos que hay en el individuo, ¿no? Cuando empieza a crecer su cuerpo de forma desproporcionada, que los vemos orejones, manones, que no controlan el cuerpo porque se están adaptando a un nuevo cuerpo físico. Ajá, les crecen los dientes, se ven dientones, sí, las orejas se les ven más grandes, se vuelven torpes y la gente se burla muchas veces de ellos o los bulea porque él no sabe que, bueno, no puede controlar su cuerpo. Entonces, esto es adolescencia, esta etapa de cambios biopsicosociales. A medida que vemos a un individuo que está creciendo, le demandamos socialmente tareas y obligaciones para las cuales nunca le hemos entrenado, para las cuales nunca lo hemos orientado y le adjudicamos responsabilidades y saberes que nunca le hemos dado. De ahí la problemática de los adolescentes, ¿no? Ya los vemos grandes y creemos que ya lo saben todo. No, es que ya saben más que yo. Es que ya se la saben de todas. Partimos de esos supuestos y no los educamos. Okay. El joven ya lo veremos más adelante, pero el joven ya tiene otras demandas sociales. Ya está construido físicamente completo, ya tiene toda la capacidad cognitiva, ya su cerebro está con toda la capacidad de conocimiento, de adquirir conocimientos, su cuerpo ya creció todo lo que tenía que crecer, ya le salió todo lo que le tenía que salir, se desarrolló en todo lo que tenía que desarrollarse y tiene otras demandas sociales, ¿no? Y vemos ahí etapas de desarrollo, ¿no? Hombres o mujeres, desde niños. En cada una de estas etapas siempre tenemos cambios, pero a veces se le ha dado más importancia a la etapa de la niñez, etapa del desarrollo de la niñez, porque es básica para favorecer ese desarrollo. Pero la etapa de desarrollo de la adolescencia también es básica, porque de ahí es el tránsito a la vida adulta. Entonces, en esta etapa, pues es muy receptivo, tiene muchas necesidades en términos de adquirir conocimientos, de entender el mundo, su capacidad cerebral está llegando al máximo y tiene la necesidad de aprender el mundo, ya no se le engaña tan fácilmente.
el joven o el adolescente en este caso, si no se le dice la verdad, la busca, y a veces la busca, muchas veces la busca en lugares inadecuados, y lo que adquiere es una información distorsionada, y ese es el temor que a mí me prevalece con respecto a cómo están viviendo actualmente todos estos cambios las nuevas generaciones de adolescentes. ¿Con qué responsabilidad, con qué valores o con qué irresponsabilidad? ¿Qué le significa el género? ¿Qué le significa la perspectiva de género? ¿Está asumiendo el papel del género en el sentido de desarrollo potencial, integral, con libertad y con valores y responsabilidad? ¿O cómo la está asumiendo? ¿No? Entonces, desde este punto de vista, dice, las 4 fases del desarrollo humano, niñez, adolescencia, adultez y vejez, contienen una reciprocidad que se sitúa a la edad, que sitúa a la edad adulta como la norma. ¿Cuándo llegas a la edad adulta? Pues cuando seas responsable, cuando tengas un trabajo, cuando seas autosuficiente económicamente, socialmente, ¿sí? Es como que el máximo de llegada del individuo. Así, ser joven o adolescente es sinónimo de es aprendiz, es novicio, es inexperto, es inmaduro. Adjetivos todos ellos validados para quien se encuentra en esta etapa, está en etapa de llegar a ser, según las construcciones sociales. No lo digo yo como en mi convicción, sino según las construcciones sociales prevalecientes. Entonces, ser adolescente, porque está en la edad de la locura, está en la edad de la punzada, pero nunca se le orienta, nunca se le informa, ¿sí? Sino que se le etiqueta en función de la edad, en función del proceso de desarrollo por el que transita. Ay, déjalo, está adolescente. Ay, déjalo, está en la adolescencia. Se le ignora incluso. De este supuesto se desprenden diversos sistemas clasificatorios que colocan a los jóvenes o a los adolescentes en una suerte de péndulo social, ¿no? En el que la edad, más que la etapa biológica, más que su capacidad cognitiva del desarrollo humano, la edad resulta el criterio fundamental para determinar su rol en la sociedad. Mientras la pubertad le confiere al individuo el estatus biológico de adulto, la sociedad se lo niega, y al hacerlo le cancela también la posibilidad de actuar en consecuencia. Quiero que seas independiente, pero cuando quieres serlo, no te dejo, ¿no? Quiero que trates bien a tu mujer, pero nunca te enseñé hasta que te casaste a cómo establecer una relación heterosexual, ¿no? Es cierto, dice, que no se puede soslayar la importancia que tienen los cambios fisiológicos y psicológicos relacionados con esta etapa de la vida. También es pertinente considerar la influencia que la cultura da a dichos cambios y el grado de conflicto que implica en ellos. Aquí, la idea de que de manera análoga a lo que sucede con el género, se sobrevalora y extrapola una característica inherente del tener sexo femenino para las mujeres o tener poca edad para los adolescentes, ¿sí? Y a partir de ella se trazan sus opciones de desarrollo y se limitan sus potencialidades de participación en el ámbito social. O sea, no vamos viendo si ya puede hacer ciertas cosas, lo que vamos viendo es que tiene cierta edad y por eso no puede, y es el único criterio para decidir los adultos, socialmente avalado, lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? La sexualidad adolescente entonces adquiere importancia por el hecho de conjuntar diversos aspectos. Aquí, ¿lo quieren leer? Ser el ámbito corporal en el que ocurren los cambios biológicos del adolescente. Ser un campo amenazante para el ejercicio del control social y un referente obligado para avalar la madurez social y emocional de los jóvenes. En este sentido, no es de extrañar que la mayoría de los trabajos publicados acerca de la sexualidad adolescente esté centrada en el riesgo de embarazo y que en el análisis de este tema tenga mayor presencia la necesidad de controlar y de cuestionar el ejercicio de la sexualidad en este grupo de la población,
que el deseo de conocer la dinámica real del fenómeno para coadyuvar al bienestar de los propios adolescentes. O sea, ¿cuál es el principal miedo cuando una niña empieza a menstruar? Que le embaracen, ¿no? Que le engañen y que le embaracen, pero nunca le enseñan que la relación sexual lleva responsabilidad, que se puede embarazar, o sea, nunca la orientan en torno a su propia capacidad reproductiva, a la necesidad de cuidarse a sí misma. Si a cada ser humano se le diera la libertad para manejar su propia capacidad reproductiva y su propio cuidado de la salud, sería otra cosa. No tendrían por qué haber violaciones. O sea, si tú tienes un ejercicio libre de tu sexualidad con responsabilidad, con valores, no tienes por qué andar violando a nadie. Si hubiera una apertura a esta potencialidad humana del disfrute de la sexualidad, no tendría por qué haber ni pederastas ni nada de esto, ¿no? Pero como se tiene como tabú y todo lo prohibido llama la atención, pues existen muchos problemas, ¿no? Pues bueno, la educación de la sexualidad vista con el género, con esta como una construcción social, nos permite pues empezar a vislumbrar la posibilidad de construir todos estos mitos tabúes que hay en torno al ejercicio de la sexualidad. Ahí me dice mi hija que está en Cancún y que quiere tener un hijo, pero es soltera. Yo le digo que por lo menos se vayan a dar a las albercas, porque dicen que en las albercas muchas niñas se salen embarazadas, que pues en las albercas había semen y se embarazaron, ¿no? Pues si quieres tener hijos, por lo menos necesitas internar. En este sentido, no es de extrañar que la mayoría de los trabajos publicados, eso ya lo he leído, ¿verdad? Ya. ¿Qué pueden entonces aportar la categoría de género y la perspectiva de las relaciones entre los géneros al estudio de la sexualidad adolescente? Si lo quieren leer. Es importante mencionar que en el ámbito de la sexualidad constituye un espacio privilegiado para la relación entre los géneros y en las condiciones socioculturales actuales, para la reproducción o trastocamiento de los roles adscritos y asumidos de género. La posibilidad de revelar y entender, en el caso de experiencia sexual adolescente, cómo operan los estereotipos genéricos, cómo se ejerce el poder sobre las mujeres y su subordinación cotidiana, y qué prácticas y comportamientos de los y las jóvenes llevan a reforzar las formas tradicionales o a vulnerarlas, constituyen las líneas prioritarias en las que la perspectiva de género puede contribuir a aportar conocimientos nuevos acerca de la dinámica y lógica de las prácticas sexuales adolescentes, reelaborando al hacerlo las posturas exclusivamente biomédicas, psicológicas y de control social que han prevalecido en este campo particular de conocimiento. Si se dan cuenta, hay mucho campo por hacer en términos de investigación, de indagación con los propios jóvenes. ¿Qué les significa tener relación sexual? ¿No? ¿Cuáles son los significados de una vida de pareja o de un ejercicio de la genitalidad? ¿Es la única manera de obtener placer, la sexualidad? ¿Cómo se está asumiendo? ¿Con qué valores? O sea, ¿qué valor? No significa moralidad en este sentido, sino que ¿cuál es el valor que le está dando al ejercicio y puesta en práctica de su sexualidad? A ver, alguien más allá atrás. ¿Alcanzan a ver? Sí. Se puede establecer que en la medida en que la categoría de género ha sido ocupado un estatus de legitimidad en el ámbito académico mexicano, su perspectiva para interpretar las relaciones sociales entre los géneros ha comenzado también a aparecer en los estudios específicos con respecto a la sexualidad adolescente. Una revisión de la bibliografía permite descubrir que los primeros trabajos han provenido de las ciencias biomédicas y de la demografía, cuyo principal tema de estudio era la incidencia del embarazo a adolescentes y la metodología cuantitativa para su abordaje. Ambas disciplinas advertían que la práctica de relaciones sexuales y la fecundidad de este grupo eran los nudos centrales de la problemática adolescente, que incidía directamente en la salud de la menor embarazada y de sus hijos y que vulneraba el afán de reducción de las tasas de fecundidad nacional.
Se dan cuenta, bueno, estas primeras investigaciones pues eran centradas simplemente en culpar a la mujer, en responsabilizarla de su vida sexual. O sea, ahí se veía como única variable es el que no te embaraces, pero no han visto otras variables que hay en torno a la maternidad, por ejemplo, ¿no? Al embarazarse. ¿Y qué es lo que lleva a una adolescente a embarazarse? ¿Ella se embaraza o hay alguien que le embaraza? Hay alguien que la embaraza. Hay alguien que ya- No, me refiero al caso de muchas jovencitas que salen embarazadas porque la violan los tíos o los primos, los familiares, alguien ajeno a ella Alguien la embaraza. la embaraza. Una cosa es me embaraza y otra cosa es nos embarazamos, que son dos cosas distintas. En el caso de nos embarazamos es que los dos estamos en común acuerdo, que eso sería lo que vería el género, ¿no?